Porque la selva de los botecas estaba inundada de rayos.
sintió miedo y decidió internarse en la espesura, en la oscuridad impenetrable, donde sus ojos ya no le servían para ver. Se despertó tendido en el asfalto. Se debió de haber desmayado por algún rato. Llamaron a la ambulancia, los paramédicos lo ayudaron a levantarse. Nada grave. Tienen que llevarlo al hospital, brazo roto, una ceja sangrando. Pero bueno, a cualquiera le pasa. Un par de semanas de reposo y listo. Cuando lo llevaron al hospital, sentía bastante a gusto. Si no era así por el accidente, hubiera pensado que era un día feliz, ¿no? Como cualquier otro. Tomaron radiografías, mala noticia, tenían que operarlo. Y cuando estaba ahí camino al quirófano, cuando vio al cirujano acercarse con el bisturí en la mano, las luces le empezaron a aparecer como si fueran hogueras. Le pidieron que contara hasta 10. De 10 hacia 10. 10, 9, 8. Y es que como sueño le parecía muy extraño, porque él nunca soñaba con olores. Pero esta vez era lo que más importaba. Olores a humedad. Olores a amenaza. Un olor a una fragancia oscura y compuesta. Olor a guerra. Sabía que tenía que huir. Y es que todo parecía tan natural. Los dioses una vez más estaban hambrientos. Y los aztecas habían empezado nuevamente las guerras floridas. Y tanto él como todos los miembros de su pueblo eran posibles víctimas. Presas potenciales, perfectas para el sacrificio. Sintió temor y decidió internarse aún más. Pero una piedra mojada le jugó una mala pasada. Y mientras corría, resbaló y cayó al suelo. Despertó con la voz del enfermero, diciéndole que se quedara quieto. Seguía moviéndose, tal vez iba a caer de la cama. Se fijó en su brazo. Lo tenía guindando de unas poleas, en una posición extraña, incómoda. Pero en realidad no era incómoda, él se sentía bastante a gusto. No le dolía nada. Estaba bastante bien. La camilla era cómoda, los almohadones eran blancos. La voz dulce de las enfermeras. Todo era tranquilo, todo era rico. Le trajeron una sopita de verduras, como un pancito fresco, se lo comió como si fuera un manjar. En aquel lugar vacío. Simplemente se fue acomodando. Poco a poco se fue quedando. Cuando finalmente logró reincorporarse de golpe, se sintió desorientado y sabía que esto era peligroso. Por un momento lo atacó la duda de cuántos presos tendrían ya los aztecas, a cuántas personas de su pueblo habían sacrificado ya. Pero en realidad el número no era lo importante. Lo que verdaderamente importaba era mantenerse con vida, aguantar hasta el último momento en que los sacerdotes dieran la señal de que había terminado el tiempo sagrado de cacería. Todo tiene su número y su tiempo. Y él estaba dentro del tiempo del sacrificio. En eso se sintió observado. No reconocía nada y todo le parecía hostil. Sintió como la adrenalina corría por sus venas. No podía ver nada, pero escuchó como claramente su sentido
flechas y de lanzas venían hacia él. A como pudo, las esquivó y se quedó quieto. Logró percibir como una voz cerca de él hablaba y daba unas órdenes, pero no le dio tiempo de reaccionar antes de que unas cuerdas lo prisionaran y lo tumbaran hacia atrás. Se levantó sobresaltado, con fiebre. De repente, estaba de nuevo ahí, en la cama blanda, en las paredes blancas, la voz suave de las enfermeras. Se sentía cómodo, lejos de aquella sensación de gozo, de hostigamiento. No quería pensar en la pesadilla. Se puso a hilar los eventos, los detalles de la serie. Y es que todo le parecía tan confuso. Lo único que recordaba era un parchón negro. Un parchón negro y después que lo levantaban del piso. Lo alzaban boca arriba en una camilla y después lo demás era irrelevante. ¿Quién hubiera creído que en aquella mañana tan rica, tan sabrosa, donde él había podido apreciar lo mismo no eran gigantes, sino veganas, en aquella ciudad tan por primera vez, y terminara pasando todo aquello? Pero el hilo de pensamientos vuelve a ponerse violento, y aunque se resiste un poco, Como dormía de espaldas, no le extrañó encontrarse en aquella posición, pero nuevamente el olor a humedad y la oscuridad impenetrable le hicieron reconocer que estaba en un lugar extraño. Intentó levantarse, pero unas fuertes cuerdas lo mantenían atado de muñecas y tobillos y lo mantenían pegado a aquel suelo frío y húmedo de lajas lisas. Lejos del silencio de las mazmorras, se podía escuchar el escándalo de la ceremonia, mientras él no podía hacer otra cosa más que esperar su turno para ser llevado al teocalli. Cuando finalmente se corrió el cerrojo, sintió terror. Al abrirse la puerta, la luz que venía afuera lo cegó, y con los párpados entrecerrados pudo ver cómo los ayudantes de los sacerdotes se acercaban. Lo desataban, lo tomaban y lo levantaban con sus manos de bronce, calientes y duras. Y así lo empezaban a llevar a lo largo de aquel pasadizo de roca, un pasadizo de roca con techo bajo, un pasadizo de roca con techo bajo interminable, techo que pronto se convertiría en la noche estrellada y hostil. Saltó de la noche oscura a la cama blanda, a este lugar suave, cómodo. Creyó que había gritado, pero nadie parecía haberlo escuchado. Todavía estaba jadeando, seco, y trataba de alejarse de aquellas imágenes, pero cada vez que parpadeaba... Estaba de nuevo allí, en ese pasadizo de roca interminable, que en cualquier momento se convertiría en aquella noche, mientras él iba llevado en el camino hacia la muerte sagrada. Y trató con todas sus fuerzas, pero no podía aferrarse a aquel lugar tranquilo, a la cama. Trató de alcanzar la botella que estaba en la mesa, pero su mano se hundió en el vacío. Y nuevamente la noche estrellada y hostil. La luna desde lo alto lo saludaba, sabiendo el destino que le esperaba. Entre las hogueras el humo perfumado subía y subía, mientras él era llevado por la escalinata, balanceándose de un lado a otro, era llevado hacia arriba. Y ahí fue cuando la vio, la piedra roja. La piedra roja. La enorme piedra roja. La enorme piedra roja. Chorreante de sangre. Chorreante de sangre. Y puedo escuchar cómo arrastraban al último sacrificado para lanzarlo
por la escalinata norte. Trataba de volver ahí, al mundo suave, al mundo tranquilo. Pero no podía. Las imágenes eran terribles, austeras. El terror se apoderaba de él. ¿Cómo el cuerpo del sacrificador se acercaba a él con un filoso y brillante cuchillo de obsidiana en mano? Y comprendió. Aferrándose a aquel mundo antiguo en el que él quería regresar, donde estaban aquellos edificios que parecían gigantes, que eran extraños, y trataba de aferrarse. Y recordó que en aquel mundo también alguien lo había levantado del piso. En aquella ciudad asombrosa, donde las luces verdes, amarillas y rojas brillaban sin necesidad de ninguna llama. En aquella ciudad donde él había recorrido calles y avenidas, montado sobre un extraño insecto de metal que zumbaba entre sus piernas, y comprendió que en aquel mundo alguien también se le había acercado con un objeto brillante y filoso en mano. Mientras él estaba boca arriba, cerrando los ojos entre hogueras. Y entendió que él estaba dentro del tiempo de sacrificio. Sabía que no iba a despertar. Todo tiene su número y su tiempo. Sabía que no iba a despertar. Ya estaba despierto.